Muy bien. Bueno, primeramente, muchas gracias al IPE, muchas gracias a la Universidad Nacional de Piura y muchas gracias a todos los alumnos que nos acompañan el día de hoy para poder compartir algunas experiencias, algunas ideas con todos ustedes. Quiero empezar contándoles que yo la verdad que llevo más de 30 años trabajando en el mundo de los seguros, lleno de probabilidades, estadísticas, números, acertar eventos, etcétera, etcétera. Pero confieso que no soy muy partidario ni he tenido mucho interés nunca en estos juegos de azar que hoy existen mucho, ¿no? Juegos donde uno apuesta pues de quién va a meter el gol, qué partido ganas, cuánto queda el score, etcétera. Y hay plataformas digitales múltiples, ¿no? Incabet, Olimpo, Apuesta Total, y hay una cantidad enorme que veo las caras asintiendo y creo que algunos son usuarios de estas plataformas. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿ustedes se imaginan, vamos a ver cómo se avanza con este, acá está, ¿ustedes se imaginan si estas plataformas estuvieran a cargo del Estado? ¿Ustedes se imaginan que quien gestionara estos juegos de azar fuera el Estado? Bueno, resulta que en los años 70 el Estado de ese momento creó el EPAPRODE, es decir, la Empresa Pública de Pronósticos Deportivos. El Estado estaba a cargo de este tipo de negocios, de este tipo de juegos, además bajo el argumento de que era de necesidad y utilidad pública. Cosa que lógicamente todos nos cuesta pensar que esto podría ser algo de necesidad y utilidad pública. Bueno, pues ocurrió. Pero esa no fue la única aventura empresarial del Estado, como sabemos. Le sucedieron o le antecedieron distintas aventuras empresariales al Estado. El Estado se encargaba de la telefonía, se encargaba de toda la minería, se encargaba de qué había, qué no había, en qué lugar se ponían los artículos en los supermercados, se encargaba de ver y la distribución de la leche. Muchos deben haber escuchado la famosa leche Ensi, que costaba tan barato que lógicamente se puso en duda si eso era o no era leche en ese momento. Y desde el ámbito donde trabajo yo, que es el sector seguros, había una empresa que se llamaba Reaseguradora Peruana, es decir, las compañías de seguro teníamos que pasar todas por ahí, fijaban los precios. Hoy accedemos a mercados internacionales, globales, y donde por supuesto conseguimos las mejores condiciones para todos los usuarios y todos los asegurados. Bueno, pues este modelo, allá por esos años 60, 70 y hasta los 80, llegó a representar inclusive el 30% de la producción nacional, de la eximia producción nacional de ese momento, pero significaba también resultados que impactaban en 3% negativo del PBI más o menos en esas épocas. Es decir, generaban pérdidas. El Estado era un mal gestor empresarial. Bueno, es así como a partir de los años 90, 91, se emprende un proceso de privatización, concesión de varios sectores empresariales, y más de 150 empresas estatales fueron concesionadas, fueron privatizadas o simplemente liquidadas. Cuando ya ocurría eso, por supuesto, EPAPRODE no sobrevivió, gracias a las pérdidas que generaba. A partir de ese momento, la gran mayoría, por no decir todos, los indicadores económicos empiezan a mejorar. Y como vamos a ver a lo largo de esta conversación, todo está relacionado. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Fíjense ustedes, empieza a llegar inversión privada local, inversión privada extranjera, en volúmenes que hacía décadas que no venían a nuestro país. Y lo que vimos es que el crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿no?, de todos los bienes y todos los servicios producidos por nuestro país, fíjese, entre la década del 71 y la década del 90, durante esos 20 años, nuestro Perú crecía a la mitad o menos, o inclusive negativo, comparado con el resto de Sudamérica. Sudamérica crecía
y nosotros crecíamos a la mitad o inclusive decrecíamos. Eso sucedió 20 años consecutivos. Pero no solamente ocurrió eso, vinieron los cambios que comentaba a partir de los años 90 y durante los siguientes 30 años, entre el año 91, entre el año 2021, lo que hemos podido observar en nuestro país es un crecimiento por sobre el promedio del crecimiento de la región, por sobre el crecimiento de Sudamérica. Es decir, nuestro país empezaba a recuperar posiciones en la región perdidas durante las décadas anteriores. ¿Y esto qué significó? Que el PBI, el Producto Bruto, pasó de 150.000 millones en el año 91, que es cuando se inicia todo este proceso, a niveles de 552.000 millones en el año 21. Es decir, se multiplicó 3.57 veces la producción de bienes y de servicios en el país. Y no solamente eso, sino que con ello se generaron industrias, se generaron exportaciones. Piura es un claro ejemplo de la generación de exportaciones y de esas industrias. Pero no solamente de bienes tradicionales o de exportaciones tradicionales y no tradicionales, sino que también hubo crecimiento en el nivel de importaciones. ¿Y eso por qué es importante? Fíjense, de niveles casi cero en el año 70 de importación o exportación, es decir, nuestro país aislado del mundo, cuando ya los países empezaban a comprarse y venderse entre ellos, nuestro país simplemente encerrado en su propio mundo, los niveles de exportación llegan a niveles de 40.000 millones. Pero también los niveles de importación. Y esto no solamente significa importar bienes para obviamente la producción, para obviamente el sector industrial, pero significa inclusive importar bienes para el servicio o el consumo doméstico. Estamos hablando de ropa, estamos hablando de artículos o artefactos, estamos hablando de todo lo que hoy podemos ver y podemos acceder. Entonces también crecieron las exportaciones en importaciones en niveles importantes. Y por supuesto, lo que observamos además es una estabilidad monetaria. Llegamos a tener niveles de 7.600% de inflación. Estoy seguro que a varios de ustedes acá se les puede dificultar entender lo que es 7.600 de inflación. Eso significa que cuando uno recibía su sueldo, no sabía si al día siguiente le iba a alcanzar para comprar lo que tenía que comprar simplemente para subsistencia. El mejor amigo que podías tener en el trabajo era quien te autorizaba a adelantarte un día de sueldo, porque con ese adelanto ibas y comprabas bienes o comprabas dólares para que tu dinero pudiera seguir valiendo algo. Imagínense ustedes una pequeña industria que tenía que producir desde los artículos más básicos, una panadería, una ferretería, una carpintería, en fin, industrias que tenía que comprar insumos, los tenía que vender y no sabía si lo que vendiera después le iba a ser suficiente para comprar los insumos que necesitaba para que esta producción continúe, y la producción empieza a deteriorarse. Y es así como en los años 90 en adelante el país empieza un periodo de estabilidad, de predictibilidad, donde lo que queremos saber es qué puede pasar para poder tener más confianza en seguir invirtiendo, en seguir avanzando. Y claro, por supuesto los recursos aumentaron. Fíjense ustedes, el presupuesto público, los recursos para hacer inversión, para poder dar mejores servicios, para que nuestro país tenga mejores condiciones para todos los ciudadanos, aumentó en 400%, 5 veces más de recursos públicos en los últimos 20 años. Pero también hablamos de descentralización, y estamos acá en una región, y los recursos asignados a los gobiernos regionales y municipales se multiplicaron por 9 entre ese periodo del 2002 y el 2022. Es decir, mayor inclusive al crecimiento o a la asignación de los recursos nacionales. Esto es un crecimiento agregado de más del 10% anual, crecimientos que realmente son importantes para cualquier economía, para cualquier región. Es decir, los recursos no han faltado, los recursos se han generado, han estado ahí, han existido.
Y esto es importante recordarlo. Pero lo más importante es que estos recursos, esta mayor producción, sirvió para que hubieran menos pobres en el Perú. Fíjense, la pobreza pasó de niveles del 42.8% de la población en el año 2004 a niveles del 21.4% en el año 2021, bueno, con un pico ocurrido durante la pandemia. Es decir, la pobreza se redujo en más de 45%. Y no solamente eso, sino que el segmento de clase media pasó a representar de 21% a 30.6%, 1.5 veces. ¿Eso qué significa? Que más personas pueden tener acceso a tener un crédito, a tener un vehículo, a tener, en fin, educación para sus hijos, ¿no? Ya tenemos una población que empieza a tener mayores recursos y empezamos a sacar personas de la pobreza, que es el fin último que tenemos que buscar en todo programa económico de un país. Que en cifras, ¿qué significó esto? Que durante ese periodo 9.6 millones de personas salieron de la pobreza entre el año 2004 y 2019. Todo es un eslabón, son eslabones de la misma cadena. Más confianza, más inversión privada, crece el PBI, se genera empleo, el empleo genera consumo, más personas salen de la pobreza, más personas ingresan a la clase media y está todo relacionado. Pero a ver, siempre hablamos del PBI y es una variable súper importante. Pero a ver, ustedes que son alumnos de economía y de otras carreras afines, ¿por qué consideramos que el PBI o el crecimiento del PBI es importante? Y es una variable importante. ¿Por qué tenemos que seguir creciendo? ¿Por qué tenemos que generar mayor producción de bienes y de servicios en el país? Porque fíjense, ¿importa si el PBI crece 1 o 2%? Claro que importa. Cada punto extra del PBI significa entre 50.000 y 70.000 nuevos puestos de trabajo en el corto plazo. Creo que todos acá queremos que haya más puestos de trabajo. Todos queremos que al egresar existan puestos de trabajo. Trabajo bien remunerado, trabajo decente, trabajo de calidad. Y para eso necesitamos crecimiento. Y por supuesto, en el largo plazo los beneficios son mucho mayores, más servicios, mejores servicios, más bienestar para la población. Y para que nos hagamos una idea de hacia dónde nos debería llevar o dónde estamos todavía, producto de que esto es una construcción o tiene que ser una construcción de varias décadas, imagínense, por ejemplo, si crecemos sostenidamente al 3% anual, nuestro país alcanzará los niveles de ingreso personal, riqueza, bienestar de Chile el día de hoy, en 30 años. Necesitamos 30 años de crecimiento al 3% para alcanzar el nivel de ingresos y de riqueza de la población chilena. Por supuesto, necesitaríamos crecer al 5% para alcanzar los niveles de Nueva Zelanda y al 6% anual para alcanzar niveles como países desarrollados como Dinamarca y otras economías, crecimiento sostenido durante 30 años. Todos acá creo que queremos más bienestar, más ingreso y por lo tanto por ello necesitamos más crecimiento. Ahora, ¿importa el crecimiento del PBI? Importa. Pero, ¿qué cosa está vinculado al crecimiento del PBI? Y ustedes, como son alumnos súper calificados y entienden mucho de variables, relaciones y correlaciones, creo que esa curva es evidente. Esa curva muestra la correlación casi perfecta entre la inversión privada, la línea roja, y el crecimiento del PBI. Es decir,
a mayor inversión privada, mayor crecimiento del PBI. Es una correlación casi perfecta. Algunas distorsiones por algunos eventos externos, locales o mundiales, incluido el COVID, pero la correlación es perfecta. Más producción, más inversión, perdón, más producción, más PBI, con las consecuencias positivas que hemos visto. Y cuando hablamos de inversión privada, cuando hablamos de inversión, creo que es importante entenderla también para entender sus magnitudes o sus proporciones. Fíjense ustedes, es importante la inversión en general, pero la inversión privada significa que de cada 10 soles de inversión en el Perú, 8 provienen de la inversión privada. 8 soles de cada 10 son inversión privada, ¿no? La línea roja y la línea azul. ¿Y por qué es que ha habido inversión privada en el país en estas décadas? Bueno, por lo que dice ahí, gracias a la confianza que generó nuestro país para inversionistas peruanos y extranjeros. La inversión se multiplicó por 3 y los ingresos de las personas se duplicaron. No se olviden, mayor inversión, más trabajo, más ingresos. Más ingresos y más trabajo, menos pobreza, más personas accediendo a la clase media. Pero no solamente 8 de cada 10 soles son inversión privada, sino que además hay que comprender que cuando hablamos de inversión privada, no solamente pensemos en las grandes empresas agroindustriales, las grandes empresas mineras, locales, extranjeras. No, cuando hablamos de inversión privada, hablemos también y entendamos que 9 de cada 10 empresas privadas, porque son de una persona o de un grupo de personas, son micro y pequeñas empresas. Son emprendimientos de las personas, son negocios de las familias. Eso es también empresa privada que tenemos que fomentar y que tenemos que proteger. 9 de cada 10. Y que tiene un impacto importantísimo también en la generación de empleo. 3.8 millones de trabajadores son formales privados en el Perú, versus 1.5 millones de servidores públicos, como los comentaban hace un momento, más o menos los números. 70% del empleo formal, 70% del empleo formal es generado por el sector privado. Y al 2021, las MIPE generaron el 43% de los empleos de trabajo. La MIPE, aquella persona que tiene un puesto que fabrica prendas de vestir, aquella persona que produce alimentos, aquella persona que produce productos de carpintería, vidrio, cualquier actividad de la micro o mediana empresa. Todos ellos generan el 43% de los puestos de trabajo. Ahora, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Simplemente recordar que hemos tenido una época donde el modelo ha funcionado, donde ha habido crecimiento, donde ha habido empleo, donde ha habido inversión, donde ha habido incremento de los ingresos, donde el Estado entendió que debía pasar de su rol empresario, con las pérdidas y falta de productividad que eso significó, a un rol promotor, a un rol generador de confianza para que viniera esa inversión. Eso estaba ocurriendo. Pero ¿cómo estamos hoy? Bueno, hay que decirlo, no como deberíamos, no como podríamos. Estamos más de vuelta que de ida. Y eso es una realidad, y una realidad que tenemos que todos entender, pero todos también trabajar para que esto vuelva a ser y vuelva a la senda de lo que estábamos. Economía cayendo, el desempleo aumentando, la inflación subiendo, la confianza cayendo,
los ingresos para el Estado a través del impuesto decreciendo. Es una realidad que felizmente algunos signos de mejora han habido en los últimos meses, ¿no? Pero es una realidad que hemos vivido también en los últimos pocos años, ¿no? Es una realidad, pero el tema principal no es mi intención, no es objetivo de presentación hacer un diagnóstico o una crítica o una evaluación de por qué se da. Cada uno de ustedes creo que se lleva la tarea, como buenos alumnos que son, para hacer un diagnóstico de por qué ocurre eso y por qué estamos acá. Pero simplemente me voy a atrever a dar algunos ejemplos de las cosas que han pasado y que están ocurriendo. Número 1, sin confianza no hay inversión. ¿Tú le prestarías dinero al señor que está allá que no conoces y que no confías? ¿Ah? ¿Tú traerías tu dinero a un lugar donde sabes que hay inestabilidad? ¿Tú armarías una nueva empresa en un lugar donde sabes o no sabes cuáles van a ser las reglas al año siguiente? Difícil. Entonces necesitamos que la confianza se restablezca. Y fíjense ustedes, nuevamente hablando de correlaciones, ustedes que son excelentes alumnos, fíjense ustedes la correlación entre la confianza y la inversión, que lamentablemente funciona como una profecía autocumplida. Es decir, si las personas creen que en un futuro no va a haber inversión, porque se dan estas circunstancias, no habrá inversión. Y claramente, ustedes fíjense, cuando las expectativas o la confianza aumenta, le sigue la inversión. Y cuando la confianza disminuye, empieza a decrecer la inversión. Eso es lo que ocurre. Entonces necesitamos recuperar confianza. Y solo como ejemplo, porque esto se da en muchos sectores, pero solo como ejemplo, ámbito laboral. Nos interesa el ámbito laboral, ¿no? Les interesa el ámbito laboral. A todos nos interesa el ámbito laboral, por supuesto. Entonces, claro, hay incertidumbre regulatoria, leyes relacionadas a nuevas normas para las negociaciones colectivas, leyes vinculadas a la tercerización o prohibición de tercerizar algunas actividades, que si bien es cierto está suspendida, todavía está ahí latente. Leyes vinculadas a generar más feriados. Qué bonito ir a pasear, más feriados, pero ¿qué significa 1, 2, 3, 5 días menos de trabajo para el país y de ingresos para las personas? Leyes que van en sentido contrario de lo que deberían ir para que exista más confianza y más interés en contratar más personas. Leyes vinculadas a la dificultad para separar a una persona por baja de productividad, porque simplemente no está cumpliendo bien su trabajo, porque hay una exigencia de reposición. ¿Con qué confianza, si existen estas leyes, vamos a querer incorporar más personas en el mercado formal? Entonces, la consecuencia es que crece el mercado informal. Eso es solo como un ejemplo. Entonces, de la confianza que tiene que haber y de las buenas normas y buenas políticas que tiene que existir para que las cosas ocurran, ¿no? Ahora, obviamente, yo vengo representando, trabajo en un grupo financiero, en Credit Corp, ¿no? Un holding financiero que tiene pues participación en la banca, en los seguros, ¿no? En las billeteras digitales, en las microempresas, etcétera. Y estamos muy interesados y muy preocupados también con los niveles de inclusión en nuestro país, que es otro de los elementos que tenemos que apoyar y mejorar. Fíjense ustedes, nosotros como Credit Corp elaboramos un ranking de inclusión financiera, y en este ranking, que ya lo venimos haciendo algunos años, fíjense que el Perú dice, bueno, hemos mejorado, hemos subido un puesto del año pasado a hoy. Bien, pero estamos en el 6º lugar comparado contra las economías de la región con las que hacemos el estudio. No puede ser. No podemos permitir que no aumente la inclusión financiera. Personas que tienen acceso a servicios financieros, al crédito,
El microempresario, la señora que hace uniformes, el señor que fabrica muebles, que hace vidrios, necesita acceso al crédito para seguir creciendo. Para en lugar de tener una tienda, tener 2. Para en lugar de tener una bodega, tener 4. Y para que eso signifique su desarrollo personal, necesita acceso al sistema financiero. Pero no solamente eso. Durante la pandemia, la falta de inclusión ocasionó que personas tuvieran dificultad inclusive para cobrar los bonos de ayuda y subsistencia que daba el Estado, porque no tenían una cuenta de ahorro y no tenían un DNI o estaban identificados en el sistema financiero. Tiene que haber inclusión financiera y nosotros estamos luchando y trabajando en ello. YAP es un ejemplo, mi banco y las otras entidades, por supuesto, del sector. Y esta inclusión o falta de inclusión, además, tiene algunas variables o tiene algunas poblaciones o algunos segmentos que son inclusive los más complicados. Fíjense ustedes, le hablé, el índice de inclusión de nuestro país estaba en un nivel de 43, donde 100 es el óptimo, 0 por supuesto es nada. Y estamos en niveles del 43, ya les dije, sexto puesto en la región. Y solamente vamos a hablar de algunos de los elementos o algunas de los sectores donde se hacen necesarias reformas para mejorar estos niveles de inclusión. Educación. Estamos acá en la universidad. Estamos hablando de educación. ¿Estamos convencidos de la importancia de la educación? Claro que sí. Fíjense ustedes, no solamente estamos convencidos, las cifras lo demuestran. A menor nivel de educación, menor nivel de inclusión, y a mayor nivel de educación, por supuesto, mayor nivel de inclusión. Eso está demostrado. ¿Y qué pasa en educación? ¿Y qué está ocurriendo en nuestro país en educación? Bueno, hace poco, solo por dar un ejemplo, más de 3.000 personas que estaban cesadas, bueno, tienen que ser repuestas y regresar a la carrera magisterial. Hace pocos años se hizo un estudio de 15.000 profesores provisionales, temporales que habían, solamente 3.000 de ellos terminaron su carrera o dieron los exámenes para completar, digamos, su calificación a tiempo. Se dio un examen y solamente 500 de los 15.000 pasaron los exámenes. Sin embargo, son los profesores que enseñan en nuestras escuelas, son los profesores que también le enseñan a nuestros niños en todo el Perú. ¿Cómo podemos permitir que la educación la estén dando personas en algunos lugares que no tengan la calificación para que eso ocurra? ¿Qué profesional, qué acceso a la universidad, qué capacidad intelectual podrá tener ese niño o esa niña? ¿No? Ustedes le encargarían a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, que lo opere un doctor que no ha pasado el examen de primer año de medicina? ¿Permitirían que eso ocurra? Bueno, lo mismo ocurre con la educación. Lo mismo ocurre con la educación y es lo que está ocurriendo. Y solamente para darles otra variable. Algunos estudios mostraron que en el Perú, menos del 20% de los alumnos del segundo año de secundaria tienen una comprensión de la lectura aceptable. Menos del 20% alumnos de segundo de secundaria, el más bajo de la región. No les voy a contar cuál es la estadística en la comprensión matemática. Entonces, no podemos permitir que retrocedamos en las reformas hechas a nivel de educación. Bueno, y en Internet, el acceso a Internet, no hay retorsal, no terminamos con la digitalización en las escuelas para que llegue la educación a los niveles rurales, y en trabajo ya hablamos. Así que, cuando hablamos de educación financiera, solamente para ir terminando, no me estoy refiriendo solamente a la bancarización. Estar incluido financieramente no significa estar bancarizado o tener una cuenta de ahorro. Estar incluido financieramente significa dominar conocimientos financieros mínimos. Yo tengo que saber manejar mi economía doméstica, tengo que saber para qué sirve una cuenta, tengo que saber lo que es un préstamo, tengo que saber lo que es un presupuesto en mi casa, tengo que tener después una cuenta, tengo que tener un servicio bancario, un seguro, una tarjeta de crédito, acceder a protección y por supuesto después interactuar con estas empresas. Vengo de seguros, así que voy a terminar conversándole de seguros. Y
En términos de seguros, ¿por qué es importante? Fíjense, 40% de los peruanos señalan que no tienen idea de lo que es un seguro. 10 millones de peruanos no saben lo que es protegerse ante una eventualidad. Por supuesto que tenemos un rol y hacemos cosas ahí, pero esa es la realidad actual. Y por supuesto, esto es distinto y es más grave o menos grave dependiendo de las regiones donde estemos. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hablamos de inclusión y si hablamos de que las personas salgan de la pobreza, no, hay personas que salen de la pobreza, hay personas que progresan, pero de repente hay eventos externos, el fallecimiento del jefe de familia, un accidente, un robo, un incendio, las lluvias, cualquier cosa que destruye el sueño de toda su vida. ¿Qué es lo que ocurre? Regresan a los niveles de pobreza. No podemos permitir que eso ocurra y eso también es inclusión. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Instituciones, peruanos, alumnos, sociedad civil, gobierno, autoridades. Primero, conocer bien la historia, conocer bien lo que ha ocurrido, entenderla. Saber que ese modelo de Estado empresario no funcionó, que no nos cuenten cuentos. Saber que un modelo de un Estado promotor ayudó. Pero también tiene que haber confianza, tiene que haber estabilidad. Así que me voy a permitir simplemente hacer un triángulo simple de lo que necesitamos como país. En primer lugar, uno de los temas importantes, necesitamos políticas públicas. Simplemente en algunos o en muchos sectores no hay políticas públicas claras de mediano y de largo plazo. Y reformas, no contrarreformas, como la que existe en salud, como la que existe en educación, como la que existe en el sistema de pensiones, reformas, no contrarreformas. Y aquí, por supuesto, responsables, gobierno, ejecutivo, autoridades, legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Liderazgos empresariales. Ustedes que van a tener la oportunidad de salir a trabajar o que están empezando a trabajar, busquen empresas que tengan líderes reconocidos, líderes empresariales, líderes que vayan desde calificaciones éticas, de transparencia, morales, hasta, por supuesto, características de líderes visionarios, con visión de largo plazo, de coraje, pero que cumplan con todas esas características. Y estamos hablando de líderes por supuesto, en las empresas privadas y también líderes en el sector público cuando estén en el sector público, por supuesto, pero tiene que haber liderazgo. Y en tercer lugar, una ciudadanía activa. Todos nosotros, todos acá somos responsables de vigilar porque lo bueno se siga haciendo y se haga más, y que las cosas que van en contra de lo que claramente entendemos que no es positivo, salgamos y lo digamos en voz alta, que seamos activistas de las cosas buenas que hay que hacer y simplemente retomemos esa senda del crecimiento, esa senda de la confianza, esa senda del mayor empleo, de los mayores ingresos, y que no veamos nuevamente a un Estado haciéndose cargo de negocios como las apuestas deportivas. Muchas gracias. Y espero que haya contribuido con algún mensaje para ustedes. Gracias.